Todo sobre el Máster Medicina Estética, universidades, costos, becas y salarios. La medicina estética es un campo en constante expansión que combina la ciencia médica con procedimientos estéticos no invasivos o mínimamente invasivos. Los profesionales en esta área ayudan a mejorar la apariencia y la autoestima de las personas utilizando técnicas avanzadas. Para especializarse en este sector, es necesario cursar un máster específico, que suele durar entre 1 y 2 años dependiendo de la universidad y el país. Universidades que ofrecen el máster en medicina estética. Existen diversas universidades y centros educativos que imparten el máster en medicina estética, tanto en España como a nivel internacional. Entre las más destacadas están: Universidad de Barcelona, España ofrece el máster en medicina estética y del bienestar. Tiene una duración de 1 año y combina formación teórica y práctica. Universidad Complutense de Madrid, España. Su máster en medicina estética está orientado a médicos que quieran especializarse en esta área. Universidad Autónoma de Barcelona, España tiene un máster similar, reconocido a nivel europeo, con un enfoque en la innovación tecnológica en la medicina estética. University of Manchester, Reino Unido ofrece programas de posgrado en estética facial, cirugía cosmética y dermatología estética. Institut de Formació Contínua IL3, Universidad de Barcelona ofrece una formación enfocada en el bienestar y la salud estética. Coste del máster. El coste del máster varía según la universidad y la modalidad, presencial, online o híbrido. En España, el precio puede oscilar entre los 6.000 y 12.000 euros anuales. En universidades internacionales, como en el Reino Unido, el precio puede llegar hasta los 15.000 euros o más. Becas disponibles. Hay diferentes formas de financiar este tipo de estudios. Algunas universidades ofrecen becas internas para estudiantes con méritos académicos, mientras que otras organizaciones externas y gobiernos brindan apoyo financiero. Algunas becas comunes incluyen: becas del Ministerio de Educación. En España, puedes aplicar a becas del Ministerio para estudios de posgrado. Becas de la Fundación Carolina, ofrecen apoyo económico para estudiantes de América Latina que desean estudiar en España. Becas Erasmus, para estudiantes europeos interesados en programas internacionales. Para obtener una beca, es fundamental demostrar méritos académicos y, en algunos casos, una situación económica específica. Normalmente, el proceso implica llenar una solicitud detallada y, a veces, una entrevista. Salario y puestos de trabajo. El salario para profesionales que han completado un máster en medicina estética depende de la ubicación, la experiencia y el tipo de clínica o empresa en la que trabajen. Sin embargo, se estima que en España el salario promedio de un médico estético con experiencia oscila entre los 30.000 y 60.000 euros anuales, y puede superar los 100.000 euros en puestos más altos o con especialización avanzada. Algunos de los puestos de trabajo más comunes incluyen: médico estético en clínicas privadas. Especialista en estética facial en centros de belleza o dermatológicos. Consultor de medicina estética en grandes cadenas de estética. Formador o docente en instituciones que imparten cursos o másteres de estética. Duración del máster y asignaturas. El máster en medicina estética suele durar entre 1 y 2 años, dependiendo del programa. Generalmente, está estructurado en módulos que cubren una amplia gama de temas. A continuación, un ejemplo de las asignaturas más comunes. Primer año. Introducción a la medicina estética, conceptos básicos, historia y ética profesional. Anatomía y fisiología facial, para entender la estructura del rostro y el cuerpo humano. Farmacología estética, medicamentos y productos utilizados en los tratamientos. Técnicas de rejuvenecimiento facial, rellenos dérmicos, toxina botulínica, Botox, hilos tensores. Segundo año. Láser y tecnología aplicada en medicina estética, uso del láser y otras tecnologías para tratamientos estéticos. Medicina regenerativa y anti-envejecimiento, nuevas técnicas como el PRP, plasma rico en plaquetas. Nutrición y estética, relación entre la nutrición y la estética corporal. Gestión de clínicas estéticas, administración, marketing y atención al cliente en clínicas especializadas. Prácticas clínicas, en clínicas asociadas a la universidad o centros especializados.
Este máster es una excelente opción para médicos que buscan especializarse en el campo de la estética, aprovechando una alta demanda de tratamientos no invasivos que sigue creciendo en el mercado. La asignatura Introducción a la Medicina Estética en el primer año de un máster en esta área proporciona a los estudiantes una base sólida sobre los fundamentos de esta especialidad médica. Los principales temas que se cubren son: 1. Conceptos básicos. Se ofrece una visión general de qué es la medicina estética y en qué se diferencia de otras ramas de la medicina, como la cirugía plástica o dermatología. Los estudiantes aprenden sobre las técnicas más comunes, como tratamientos faciales, corporales y terapias no invasivas. También se exploran los diferentes tipos de procedimientos, desde el uso de toxina botulínica, Botox, rellenos dérmicos, láseres, hasta el rejuvenecimiento cutáneo. 2. Historia de la medicina estética. En esta parte se revisa la evolución de la medicina estética a lo largo del tiempo. Se analiza cómo los tratamientos para mejorar la apariencia física se han desarrollado desde la antigüedad hasta la actualidad, incluyendo los avances tecnológicos que han permitido que la medicina estética sea más accesible y segura. También se estudian hitos clave y figuras influyentes en el desarrollo de esta disciplina. 3. Ética profesional en medicina estética. Dado que la medicina estética implica intervenciones en la apariencia física de las personas, esta sección se centra en la importancia de la ética profesional. Los estudiantes analizan casos prácticos y dilemas éticos relacionados con las expectativas de los pacientes, los riesgos de los procedimientos y el consentimiento informado. Se subraya la responsabilidad del médico estético de ofrecer tratamientos seguros, efectivos y basados en la evidencia científica, respetando siempre los deseos y la salud del paciente. Además, se discuten temas de marketing y publicidad ética en clínicas de estética. Esta asignatura prepara a los estudiantes para comprender los principios fundamentales de la medicina estética y desarrollar una base ética sólida que guíe su práctica clínica futura. La asignatura Anatomía y Fisiología Facial es fundamental en el primer año del máster en Medicina Estética, ya que proporciona los conocimientos necesarios para comprender la estructura detallada del rostro y su funcionamiento. Esta base teórica es esencial para realizar tratamientos estéticos seguros y efectivos. Los principales temas abordados incluyen: 1. Anatomía facial. En esta sección, los estudiantes aprenden en profundidad sobre las diferentes capas y estructuras del rostro. Algunos de los aspectos clave son: huesos faciales. Se estudian los huesos que forman el cráneo y el rostro, como el maxilar, la mandíbula, el hueso frontal, los huesos cigomáticos, pómulos y la mandíbula. Conocer la ubicación y la forma de estos huesos es esencial para entender el soporte estructural del rostro. Músculos faciales. Se analiza el sistema muscular del rostro, especialmente los músculos responsables de las expresiones faciales, como el orbicular de los ojos, el cigomático mayor y el orbicular de los labios. Estos conocimientos son esenciales para tratamientos que modifiquen la expresión o apariencia del rostro, como el uso de toxina botulínica, Botox. Sistema nervioso. Se revisan los nervios principales que inervan el rostro, como el nervio trigémino y el nervio facial. Estos nervios son responsables de la sensibilidad y la movilidad de la cara, por lo que es crucial evitar dañarlos durante los procedimientos estéticos. Sistema vascular. Se estudian las arterias y venas que irrigan el rostro, como la arteria facial y la arteria temporal. Esto es vital para evitar complicaciones en procedimientos que impliquen inyecciones o alteraciones en la circulación sanguínea. 2. Fisiología facial. La fisiología del rostro se refiere al estudio de las funciones de las estructuras faciales y cómo interactúan entre sí. Algunos temas clave incluyen: funciones de la piel. Los estudiantes exploran las capas de la piel, epidermis, dermis y tejido subcutáneo, y sus funciones, como la protección, la regulación de la temperatura y la percepción sensorial. Se hace énfasis en cómo envejece la piel y los cambios que experimenta con el tiempo, lo que permite entender los efectos del envejecimiento y los tratamientos de rejuvenecimiento. Movimientos faciales y expresión. Se estudia cómo la contracción de los músculos faciales genera diferentes expresiones, y cómo los tratamientos estéticos, como los rellenos dérmicos o el uso de Botox, pueden influir en estos movimientos. Fisiología de los tejidos. Se examina cómo los tejidos del rostro, músculos, piel,
tejido adiposo, responden a diferentes estímulos y tratamientos, y cómo se regeneran o envejecen con el tiempo. Este conocimiento es crucial para saber qué tratamientos son más adecuados según las características faciales del paciente. 3. Implicaciones clínicas. Al final de la asignatura, los estudiantes aplican los conocimientos de anatomía y fisiología facial en un contexto clínico. Aprenden a realizar un análisis anatómico completo del rostro de un paciente para personalizar los tratamientos y evitar riesgos. Se estudian casos clínicos que muestran cómo las variaciones anatómicas individuales afectan los resultados estéticos y cómo se deben ajustar las técnicas para optimizar la seguridad y eficacia de los procedimientos. Importancia para la medicina estética. Esta asignatura es clave para los futuros médicos estéticos, ya que una comprensión detallada de la anatomía y la fisiología facial es esencial para realizar tratamientos con precisión y evitar complicaciones. Con este conocimiento, los estudiantes podrán realizar procedimientos como inyecciones de rellenos, toxina botulínica o hilos tensores de manera segura, logrando resultados naturales y efectivos. La asignatura Farmacología Estética en el primer año del máster en Medicina Estética proporciona a los estudiantes los conocimientos esenciales sobre los medicamentos y productos utilizados en los tratamientos estéticos. Este campo abarca tanto los fármacos de uso tópico como los inyectables y otros productos que se utilizan para mejorar la apariencia física y tratar diversas condiciones de la piel y el envejecimiento. Los temas principales incluyen: 1. Principios de la farmacología aplicada a la estética. En esta sección, se estudian los conceptos fundamentales de la farmacología, con un enfoque específico en cómo se aplican a la medicina estética. Los estudiantes aprenden sobre farmacocinética, cómo los fármacos se absorben, distribuyen, metabolizan y eliminan del cuerpo. Este conocimiento es esencial para comprender la duración y el impacto de los productos utilizados en los tratamientos estéticos, como los rellenos dérmicos o la toxina botulínica, Botox. Farmacodinámica, los efectos de los fármacos en el cuerpo y cómo actúan a nivel celular y molecular. Se estudia cómo los medicamentos producen cambios en la piel y en los tejidos subcutáneos, lo que permite a los médicos seleccionar el producto adecuado para cada paciente. 2. Toxina botulínica, Botox. Uno de los medicamentos más importantes en la medicina estética es la toxina botulínica. En esta parte de la asignatura, los estudiantes aprenden mecanismo de acción, como la toxina botulínica bloquea la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas, lo que provoca una relajación temporal de los músculos. Esto es fundamental para entender su uso en el tratamiento de arrugas dinámicas, como las líneas de expresión en la frente y alrededor de los ojos. Indicaciones y dosis. Se exploran las principales aplicaciones estéticas de la toxina botulínica, como la reducción de arrugas faciales y el tratamiento de la hiperhidrosis, sudoración excesiva, así como las dosis recomendadas y las áreas anatómicas donde se utiliza. Efectos adversos y contraindicaciones. Los estudiantes también aprenden a identificar los posibles efectos secundarios, como la tousis palpebral, caída del párpado, y a manejar los riesgos asociados con su uso. 3. Rellenos dérmicos. Los rellenos dérmicos son otro grupo de productos esenciales en la medicina estética. Esta parte de la asignatura abarca tipos de rellenos. Se estudian los diferentes tipos de rellenos utilizados para mejorar el volumen y la estructura facial, como los rellenos a base de ácido hialurónico, hidroxiapatita de calcio, y ácido poliláctico. Mecanismo de acción. Como los rellenos dérmicos actúan restaurando el volumen perdido, suavizando las arrugas y mejorando la hidratación de la piel. El ácido hialurónico, por ejemplo, es una sustancia natural que atrae agua y mejora la elasticidad de la piel. Áreas de aplicación. Los estudiantes aprenden sobre las áreas donde se suelen aplicar los rellenos, como los labios, los pómulos, el surco nasogeniano y el contorno facial, y cómo adaptar el tratamiento a las características faciales de cada paciente. Complicaciones y manejo. Se discuten las posibles complicaciones, como la formación de bultos, inflamación, o incluso la obstrucción vascular, y cómo prevenir y tratar estos problemas de forma segura. 4. Peelings químicos. Los peelings químicos son tratamientos que utilizan ácidos para exfoliar las capas superficiales de la piel, mejorando su textura y tono. En esta sección, los estudiantes estudian ácidos más comunes, como el ácido glicólico, ácido salicílico, y ácido tricloroacético, TCA.
Se analiza cómo cada uno de estos ácidos afecta a la piel de forma diferente, dependiendo de su concentración y profundidad de acción. Indicaciones. Se aprenden las indicaciones para el uso de peelings, como el tratamiento de manchas solares, acné, cicatrices superficiales y arrugas finas. Protocolo y seguimiento. Los estudiantes también aprenden a aplicar de manera segura un peeling químico, a determinar la profundidad adecuada según el tipo de piel y la patología, y a gestionar el seguimiento posterior, incluyendo la recuperación de la piel. 5. Otros productos farmacológicos utilizados en estética. Además de Botox, rellenos y peelings, se cubren otros medicamentos y productos esenciales en la medicina estética. Cosmecéuticos, productos que combinan cosmética y fármacos, como cremas con retinoids, vitamina C, péptidos y antioxidantes, utilizados para mejorar la calidad de la piel. Mesoterapia. Se estudia esta técnica que consiste en microinyecciones de vitaminas, minerales, aminoácidos y otros compuestos activos para mejorar la hidratación y la textura de la piel, especialmente en el rostro y el cuero cabelludo. Láser y fármacos tópicos. Los tratamientos con láser a menudo se complementan con productos tópicos para optimizar los resultados, como las cremas con inhibidores de la melanina tras tratamientos para manchas. 6. Aspectos legales y éticos en el uso de fármacos. Es esencial que los médicos estéticos conozcan las normativas legales y éticas en torno al uso de fármacos en sus tratamientos. Los estudiantes analizan las regulaciones sobre la prescripción, administración y almacenamiento de estos productos, así como las responsabilidades legales en caso de efectos adversos. Importancia para la medicina estética. Esta asignatura es crucial para los futuros médicos estéticos, ya que les brinda el conocimiento necesario para seleccionar, dosificar y administrar de manera segura y eficaz los fármacos utilizados en los tratamientos estéticos. Además, les ayuda a comprender cómo estos productos interactúan con el cuerpo, lo que les permite personalizar los tratamientos según las necesidades individuales de los pacientes. La asignatura Técnicas de Rejuvenecimiento Facial es clave en el primer año del máster en Medicina Estética, ya que enseña a los estudiantes a aplicar los procedimientos más comunes y efectivos para el rejuvenecimiento facial. Esta área de la medicina estética se centra en mejorar la apariencia del rostro, reduciendo los signos del envejecimiento de manera no invasiva o mínimamente invasiva. Los temas principales que cubre incluyen el uso de rellenos dérmicos, toxina botulínica, Botox y hilos tensores. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de esta asignatura. 1. Rellenos dérmicos. Los rellenos dérmicos son sustancias inyectables utilizadas para restaurar el volumen perdido, suavizar arrugas y mejorar la simetría facial. En esta sección de la asignatura, los estudiantes aprenden. Tipos de rellenos dérmicos. Ácido hialurónico, es el relleno más utilizado y conocido. Se trata de una sustancia natural que se encuentra en la piel y que atrae agua, lo que ayuda a mejorar la hidratación y el volumen. Hidroxiapatita de calcio, un relleno más denso que proporciona una mayor estructura y es útil para áreas como los pómulos o la línea mandibular. Ácido poliláctico, este relleno estimula la producción de colágeno, lo que mejora la elasticidad de la piel con el tiempo. Áreas de aplicación. Surco nasogeniano, las líneas que van desde la nariz hasta la boca. Labios, para mejorar el volumen y la definición. Pómulos y mentón, para restaurar el contorno facial. Ojeras y zonas periórbitales, para reducir el aspecto de cansancio y las sombras en la zona ocular. Técnicas de inyección. Los estudiantes aprenden a utilizar diferentes técnicas, como la inyección con aguja o cánula, y a ajustar la técnica según la zona del rostro, el tipo de piel y el tipo de relleno. Efectos y duración. Dependiendo del tipo de relleno, los efectos pueden durar entre 6 y 18 meses. También se enseñan estrategias para optimizar la duración del tratamiento y lograr resultados naturales. Complicaciones y manejo. Se estudian las posibles complicaciones, como hematomas, infecciones, o incluso la obstrucción de un vaso sanguíneo. Los estudiantes aprenden a identificar y tratar estas complicaciones, así como a usar hialuronidasa para disolver el ácido hialurónico en caso de una complicación. 2. Toxina botulínica, Botox. La toxina botulínica es una proteína utilizada para relajar los músculos faciales y suavizar las arrugas dinámicas, aquellas que se forman con los movimientos faciales. En esta parte del curso, se enseña
Mecanismo de acción. Los estudiantes aprenden que la toxina botulínica bloquea temporalmente la liberación de acetilcolina, una sustancia química que permite la contracción muscular. Esto relaja los músculos responsables de las arrugas, especialmente en áreas como la frente, entrecejo y patas de gallo. Áreas de aplicación. Frente, para reducir las líneas horizontales. Entrecejo, para suavizar las líneas verticales, líneas del ceño fruncido. Patas de gallo, para reducir las arrugas alrededor de los ojos. Boca y cuello, en algunos casos, también se puede usar en el contorno de la boca y el cuello para mejorar la apariencia de líneas finas. Dosificación y técnicas de inyección. Se enseña cómo calcular la dosis adecuada de toxina botulínica según el área tratada y las características del paciente, así como las técnicas precisas para inyectar el producto de manera segura, evitando el riesgo de complicaciones como la caída del párpado, ptosis. Efectos y duración. Los efectos del Botox comienzan a notarse a los pocos días de la inyección y suelen durar entre 3 y 6 meses, después de lo cual se requiere una nueva aplicación. Complicaciones y manejo. Se estudian los efectos adversos potenciales, como la asimetría facial o la migración del producto a áreas no deseadas, y cómo prevenir y tratar estos problemas. 3. Hilos tensores. Los hilos tensores son otra técnica utilizada para el rejuvenecimiento facial, y ofrecen una alternativa no quirúrgica al lifting facial. Esta parte de la asignatura cubre tipos de hilos. Hilos PDO, polidioxanona son absorbibles por el cuerpo y estimulan la producción de colágeno en la piel. Hilos de ácido poliláctico, tienen un efecto más duradero y también promueven la producción de colágeno. Mecanismo de acción. Los hilos tensores se insertan en la piel con agujas finas y crean un efecto de tensión al levantar los tejidos caídos, lo que mejora la firmeza y la elasticidad del rostro. Con el tiempo, el cuerpo absorbe los hilos y se forma colágeno nuevo alrededor de ellos, lo que prolonga el efecto de rejuvenecimiento. Áreas de aplicación. Contorno mandibular, para mejorar la definición y reducir la flacidez. Mejillas y pómulos, para levantar los tejidos caídos y restaurar el volumen. Cuello, para mejorar la firmeza en la zona del cuello y reducir arrugas. Técnicas de inserción. Se enseñan las diferentes técnicas para insertar los hilos en la piel, asegurando una distribución uniforme y un efecto natural. Los estudiantes aprenden a identificar las capas correctas de la piel y a ajustar la tensión de los hilos para lograr el resultado deseado. Efectos y duración. Los hilos tensores ofrecen resultados visibles inmediatamente después del procedimiento, pero el efecto completo se observa a medida que se produce el colágeno nuevo, lo que puede durar entre 12 y 18 meses. Complicaciones y manejo. Se revisan las complicaciones posibles, como infecciones, inflamación o migración de los hilos, y cómo gestionarlas de manera adecuada. 4. Combinación de técnicas. Una parte fundamental de la asignatura es aprender cómo combinar estas tres técnicas, rellenos dérmicos, toxina botulínica y hilos tensores, para lograr un rejuvenecimiento facial integral. Los estudiantes aprenden a personalizar los tratamientos, adaptar las técnicas según las necesidades específicas del paciente, combinando Botox para arrugas dinámicas, rellenos para restaurar volumen, y hilos para levantar tejidos caídos. Planificación de tratamientos. Crear un plan de tratamiento a largo plazo para los pacientes, combinando estas técnicas para maximizar los resultados y minimizar el tiempo de inactividad. Importancia para la medicina estética. La asignatura de técnicas de rejuvenecimiento facial es esencial para los futuros médicos estéticos, ya que les enseña a dominar las técnicas más solicitadas y efectivas para mejorar la apariencia facial de manera no quirúrgica. Estos conocimientos les permitirán ofrecer tratamientos seguros, personalizados y con resultados naturales, lo que es crucial en la medicina estética actual. La asignatura Láser y Tecnología aplicada en Medicina Estética, impartida en el segundo año del máster, profundiza en el uso de las tecnologías más avanzadas para el tratamiento de diversas condiciones estéticas. Los estudiantes aprenden a utilizar dispositivos médicos, como láseres, luz pulsada intensa y planta y radiofrecuencia, que permiten realizar tratamientos no invasivos y altamente efectivos. Esta asignatura es fundamental para entender cómo las nuevas tecnologías están transformando la medicina estética moderna. A continuación, se detallan los temas principales que cubre. 1. Fundamentos del láser en medicina estética.
En esta sección, se estudian los principios básicos del funcionamiento del láser y cómo se aplica en tratamientos estéticos. Teoría del láser. Los estudiantes aprenden cómo los láseres emiten luz concentrada de una sola longitud de onda, lo que permite interactuar de manera precisa con diferentes tejidos. Se explora el concepto de fototermólisis selectiva, en el que el láser actúa selectivamente sobre estructuras como el pigmento, melanina, los vasos sanguíneos o el agua en los tejidos. Tipos de láseres. Láser de CO2 fraccionado, ideal para el rejuvenecimiento facial, trata arrugas, cicatrices y mejora la textura de la piel al vaporizar capas finas de tejido. Láser de END. Útil para la eliminación de tatuajes y el tratamiento de lesiones vasculares profundas. Láser de diodo, comúnmente utilizado en la depilación láser. Láser de herbio, similar al CO2, pero más superficial, adecuado para el rejuvenecimiento cutáneo con menos tiempo de recuperación. Interacciones entre el láser y la piel. Se revisa cómo el láser actúa sobre los diferentes componentes de la piel, como la melanina, la hemoglobina y el agua, y cómo esto afecta a los resultados de los tratamientos. 2. Tratamientos estéticos con láser. El uso del láser tiene aplicaciones en una amplia gama de tratamientos estéticos. Esta parte de la asignatura enseña a los estudiantes a realizar los procedimientos más comunes, que incluyen: depilación láser. Se utiliza el láser para eliminar el vello de manera permanente. Los estudiantes aprenden a seleccionar el tipo de láser según el color de piel y el tipo de vello, y a ajustar la intensidad y frecuencia del tratamiento para minimizar riesgos como quemaduras o hiperpigmentación. Eliminación de tatuajes. Los láseres de alta energía, como el ND, son efectivos para eliminar pigmentos de tatuajes. Se enseña cómo se descompone el pigmento en partículas más pequeñas que el cuerpo elimina gradualmente, y los posibles riesgos, como cicatrices o cambios en la pigmentación de la piel. Rejuvenecimiento facial con láser. Se utiliza el láser para estimular la producción de colágeno, mejorar la textura de la piel y reducir arrugas. Los estudiantes aprenden técnicas para realizar peelings con láser, mejorar cicatrices de acné y tratar líneas de expresión. Tratamiento de manchas y pigmentaciones. Los láseres se emplean para eliminar manchas solares, pecas y otras hiperpigmentaciones. Se enseña a ajustar la energía del láser para evitar efectos adversos como la hipopigmentación en pacientes con piel más oscura. Lesiones vasculares. Los láseres también son efectivos para tratar arañas vasculares, rosácea y hemangiomas, donde se eliminan los vasos sanguíneos visibles bajo la piel. 3. Luz pulsada intensa y planta. La luz pulsada intensa es una tecnología similar al láser, pero utiliza múltiples longitudes de onda en lugar de una sola. En esta sección, los estudiantes aprenden: principio de funcionamiento. IPL utiliza pulsos de luz que penetran en la piel para tratar diversas condiciones estéticas. A diferencia del láser, su versatilidad permite tratar múltiples objetivos en una sola sesión. Aplicaciones de IPL. Fotorejuvenecimiento. Tratamiento para mejorar el tono de la piel, eliminar manchas de la edad, enrojecimiento y pequeños vasos sanguíneos. Depilación, aunque menos específica que el láser, también se usa en la eliminación del vello. Acné. IPL puede destruir las bacterias causantes del acné y reducir el exceso de sebo en la piel. Ajustes y precauciones. Se enseña a los estudiantes a ajustar los parámetros de la máquina, como la duración de los pulsos y la energía aplicada, para adaptarse a las características de la piel del paciente y evitar quemaduras o hiperpigmentación. 4. Radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una tecnología que calienta las capas profundas de la piel para estimular la producción de colágeno y mejorar la firmeza y elasticidad de la piel. Los estudiantes aprenden: principio de acción. La radiofrecuencia emite ondas electromagnéticas que generan calor en las capas profundas de la piel sin dañar la superficie. Esto activa la producción de colágeno y elastina, responsables de la firmeza y elasticidad de la piel. Aplicaciones. Tensado de la piel. La radiofrecuencia se utiliza para mejorar la laxitud de la piel en áreas como el rostro, cuello y abdomen. Tratamiento de celulitis. Al estimular la producción de colágeno y mejorar la circulación sanguínea, se reduce la apariencia de la celulitis. Rejuvenecimiento facial. Se utiliza para mejorar la firmeza de la piel en el rostro, especialmente en la línea mandibular y el área de los ojos.
procedimiento y precauciones, se enseña a los estudiantes cómo realizar estos tratamientos de manera segura, ajustando la energía y la profundidad de penetración para evitar sobrecalentamiento o quemaduras. 5. Ultrasonido focalizado de alta intensidad, NIFU. El IFU es una tecnología que utiliza ultrasonidos para generar calor en capas profundas de la piel, provocando la contracción del tejido y estimulando la producción de colágeno. En esta parte de la asignatura, los estudiantes aprenden. Mecanismo de acción. IFU utiliza ondas ultrasónicas para penetrar en la dermis y el tejido subcutáneo, provocando una coagulación térmica que desencadena la regeneración de colágeno y un efecto tensor. Aplicaciones. Lifting facial no quirúrgico. IFU se utiliza para mejorar la laxitud de la piel en áreas como la mandíbula, mejillas y cuello, proporcionando un efecto similar al lifting facial sin necesidad de cirugía. Tratamiento de arrugas. Se usa para tratar líneas finas y arrugas en la frente, alrededor de los ojos y en otras áreas del rostro. Duración y resultados. Los efectos del tratamiento con IFU son progresivos y pueden observarse durante varios meses después del procedimiento. Los estudiantes aprenden a explicar estos plazos a los pacientes para gestionar sus expectativas. 6. Seguridad y manejo de complicaciones. Dado que las tecnologías basadas en láser, luz e incluso radiofrecuencia pueden tener efectos secundarios si no se utilizan adecuadamente, esta parte de la asignatura es crucial para garantizar que los tratamientos sean seguros. Los estudiantes aprenden. Evaluación del paciente, cómo evaluar el tipo de piel, historial médico y expectativas del paciente antes de realizar cualquier tratamiento. Prevención de complicaciones. Se discuten las medidas de precaución para evitar efectos secundarios como quemaduras, hiperpigmentación, hipopigmentación o cicatrices. Tratamiento de efectos adversos. Se enseñan estrategias para manejar complicaciones, como la aplicación de cremas reparadoras, la administración de tratamientos antiinflamatorios y la gestión del tiempo de recuperación. Importancia para la medicina estética. La asignatura láser y tecnología aplicada en medicina estética es fundamental para los futuros profesionales de la medicina estética, ya que las tecnologías basadas en energía son una parte clave de los tratamientos no invasivos. El dominio de estas técnicas permite a los médicos ofrecer tratamientos avanzados, efectivos y seguros para una amplia gama de problemas estéticos, desde el rejuvenecimiento facial hasta la eliminación de manchas y cicatrices. Esta asignatura dota a los estudiantes de las habilidades prácticas y el conocimiento necesario para integrar las últimas tecnologías en su práctica clínica diaria. La asignatura Medicina Regenerativa y Anti-Envejecimiento, impartida en el segundo año del máster en Medicina Estética, está centrada en las técnicas más innovadoras y avanzadas para retrasar el envejecimiento y regenerar tejidos dañados o envejecidos. Uno de los enfoques más relevantes es el uso del plasma rico en plaquetas, PRP, una técnica que se ha convertido en un tratamiento popular por sus aplicaciones tanto en la medicina estética como en otros campos médicos debido a su capacidad para promover la regeneración celular y mejorar la calidad de los tejidos. A continuación, se describen los aspectos clave que cubre esta asignatura. 1. Introducción a la medicina regenerativa. La medicina regenerativa busca restaurar la función de los tejidos o células dañadas utilizando el propio cuerpo como recurso. Esta área de estudio se centra en la reparación celular mediante estímulos biológicos, utilizando técnicas que regeneran la piel y otros tejidos. Los estudiantes aprenderán. Principios de la medicina regenerativa. La capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo se ve potenciada mediante técnicas que promueven la regeneración celular y la formación de nuevo tejido. Fundamentos biológicos del envejecimiento. Se estudian los mecanismos del envejecimiento, tanto a nivel celular como molecular, para entender cómo los tratamientos regenerativos pueden retrasar o revertir estos procesos. 2. Plasma rico en plaquetas, PRP. El PRP es uno de los tratamientos más conocidos y efectivos dentro de la medicina regenerativa. Se utiliza tanto en estética como en otras áreas médicas, como la ortopedia o la dermatología, debido a su capacidad para estimular la regeneración de los tejidos a través del poder regenerativo de las plaquetas. En esta parte del curso, los estudiantes aprenderán. ¿Qué es el PRP? Es un derivado de la sangre del propio paciente que se obtiene mediante centrifugación, separando las plaquetas del resto de los componentes de la sangre. Estas plaquetas, concentradas en el plasma,
contienen factores de crecimiento que son capaces de acelerar el proceso de reparación celular y la formación de nuevo colágeno. Mecanismo de acción. Los factores de crecimiento liberados por las plaquetas estimulan la proliferación celular, aumentan la producción de colágeno y elastina, y mejoran la vascularización. Esto resulta en una mejora visible en la calidad de la piel, promoviendo un aspecto más joven y saludable. Proceso de obtención. Los estudiantes aprenden a realizar el procedimiento de extracción de sangre, seguido de la centrifugación para obtener el PRP. Se estudian las técnicas para preparar el plasma, asegurando que las concentraciones de plaquetas sean adecuadas para el tratamiento. Aplicaciones estéticas del PRP. Rejuvenecimiento facial. Se usa para mejorar la textura y el tono de la piel, reducir arrugas finas y devolver luminosidad al rostro. Cicatrices de acné. Ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices de acné y otras irregularidades en la piel. Alopecia. El PRP también se utiliza para tratar la caída del cabello, estimulando los folículos pilosos para promover el crecimiento de cabello nuevo. Manos, cuello y escote. También es común en el rejuvenecimiento de estas áreas que son propensas al envejecimiento prematuro. Técnicas de aplicación. Infiltración subdérmica. El PRP se inyecta en las capas más profundas de la piel mediante microagujas o con técnicas de mesoterapia. Combinación con otros tratamientos. Se enseña a combinar el PRP con otros tratamientos como el láser o los rellenos dérmicos para maximizar los resultados. Frecuencia y resultados. Los estudiantes aprenden que, generalmente, se necesitan varias sesiones para obtener resultados óptimos y que los efectos del PRP son progresivos, notándose mejoras a lo largo de los meses posteriores al tratamiento. 3. Células madre y sus aplicaciones en medicina estética. Además del PRP, esta asignatura también cubre el uso de células madre en medicina regenerativa, una técnica emergente que tiene un gran potencial para la medicina estética. Células madre mesenquimales. Se estudian las propiedades de las células madre, que son capaces de diferenciarse en varios tipos de tejidos y de promover la reparación y regeneración celular. Aplicaciones estéticas. Rejuvenecimiento facial. Las células madre se inyectan en áreas faciales para restaurar el volumen y mejorar la calidad de la piel. Regeneración de tejidos. Se utilizan para tratar cicatrices, quemaduras y otros problemas de la piel, estimulando la creación de nuevo tejido sano. Obtención de células madre. Los estudiantes aprenden las técnicas para extraer células madre de tejidos como la grasa, procedimiento conocido como lipoaspiración, para posteriormente inyectarlas en las áreas afectadas. Desafíos éticos y legales. También se discuten las implicaciones éticas y legales del uso de células madre en tratamientos estéticos, así como la normativa que regula estos procedimientos. 4. Otros tratamientos anti-envejecimiento. La medicina regenerativa no se limita al PRP y a las células madre. Existen otras técnicas que se incluyen en esta asignatura. Factores de crecimiento bioidénticos. Se enseña el uso de factores de crecimiento sintéticos que imitan los que produce el cuerpo de manera natural. Estos pueden aplicarse en cremas o inyectables para estimular la regeneración celular y la producción de colágeno. Terapias hormonales anti-envejecimiento. En esta sección, se explora el uso de hormonas bioidénticas para combatir los efectos del envejecimiento, especialmente en mujeres postmenopáusicas o personas que experimentan una disminución de hormonas clave como el estrógeno, la testosterona y el cortisol. Suplementos y nutrición celular. Se enseña cómo los suplementos nutricionales y antioxidantes, como las vitaminas C y E, el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico oral, pueden complementar los tratamientos estéticos, mejorando la regeneración celular y ralentizando el envejecimiento. 5. Aspectos éticos y legales en la medicina regenerativa. Debido al uso de tecnologías innovadoras y tratamientos que aprovechan los propios recursos biológicos del cuerpo, es crucial que los futuros profesionales conozcan las implicaciones éticas y legales de estos procedimientos. Los estudiantes aprenderán. Regulaciones legales. Los marcos regulatorios que supervisan el uso de células madre, PRP y otros tratamientos regenerativos en la medicina estética. Ética en la práctica clínica. Cómo garantizar que los tratamientos se ofrezcan de manera responsable, con un enfoque en la seguridad del paciente y la transparencia en los resultados esperados. 6. Seguridad y manejo de complicaciones. Como con cualquier técnica médica,
es esencial conocer los posibles riesgos asociados con los tratamientos de medicina regenerativa. Complicaciones del PRP. Aunque el PRP se considera un tratamiento seguro, pueden presentarse complicaciones como infecciones, inflamación o reacciones alérgicas. Manejo de efectos secundarios. Se enseñan las mejores prácticas para minimizar riesgos y manejar cualquier efecto adverso que pueda surgir durante o después de los tratamientos regenerativos. Importancia para la medicina estética. La asignatura Medicina Regenerativa y Anti-Envejecimiento es crucial para formar a los futuros profesionales en las técnicas más avanzadas de la medicina estética moderna. La combinación de tratamientos como el PRP, el uso de células madre y otros enfoques regenerativos permite a los médicos ofrecer soluciones que no solo mejoran la apariencia, sino que también estimulan la curación y el rejuvenecimiento a nivel celular. Esto posiciona a los estudiantes a la vanguardia de los tratamientos estéticos, dándoles las herramientas para ofrecer resultados duraderos y naturales a sus pacientes. La asignatura Nutrición y Estética, impartida en el segundo año del máster en Medicina Estética, explora la profunda relación entre la alimentación y la apariencia física, enfocándose en cómo una nutrición adecuada puede influir positivamente en la estética corporal y en los resultados de los tratamientos estéticos. Los estudiantes aprenden los principios fundamentales de la nutrición y cómo los hábitos alimentarios afectan la piel, el cabello, el peso corporal y la salud general, todo lo cual es esencial para el bienestar estético. 1. Fundamentos de la nutrición. Para comprender cómo la nutrición afecta la estética, primero se exploran los conceptos básicos de la alimentación y los nutrientes esenciales. Micronutrients. Los estudiantes aprenden sobre los carbohidratos, proteínas y grasas, y cómo cada uno de estos micronutrients desempeña un papel crucial en el mantenimiento de una apariencia saludable. Carbohidratos, fuente principal de energía, pero su consumo en exceso o deficiente puede tener efectos adversos en la piel, como el acné, y en el aumento de peso. Proteínas, fundamentales para la regeneración celular, el mantenimiento de la piel, el cabello y las uñas, y el desarrollo muscular. Grasas saludables, como los ácidos grasos omega 3, que son esenciales para la salud de la piel, reduciendo la inflamación y favoreciendo la hidratación. Micronutrientes. También se estudia el papel de las vitaminas y minerales en la estética. Vitamina A, importante para la renovación celular y la salud de la piel. Vitamina C, crucial para la producción de colágeno, que mantiene la piel firme y joven. Vitamina E, antioxidante que protege la piel contra el daño de los radicales libres. Zinc y selenio, minerales que promueven la salud de la piel y el cabello, además de reducir la inflamación. 2. Impacto de la nutrición en la estética corporal. Esta parte de la asignatura aborda cómo los hábitos alimentarios influyen en la apariencia física y cómo una dieta equilibrada puede potenciar los resultados estéticos. Salud de la piel. Los estudiantes aprenden cómo los alimentos ricos en antioxidantes, ácidos grasos y agua pueden mejorar la textura, firmeza y luminosidad de la piel. Se analiza cómo dietas deficientes en nutrientes pueden llevar a problemas estéticos como el envejecimiento prematuro, la deshidratación de la piel y la aparición de arrugas. Control del peso. La nutrición es fundamental en la gestión del peso corporal, un aspecto clave de la estética corporal. Se estudian las dietas hipocalóricas y la relación entre la ingesta calórica y el metabolismo, y cómo estos factores afectan la grasa corporal, el tono muscular y la celulitis. Nutrición para el cabello y las uñas. La alimentación también influye en la calidad del cabello y las uñas. Los estudiantes aprenden sobre los nutrientes esenciales, como las proteínas y las vitaminas del complejo B, que son fundamentales para un crecimiento saludable y una apariencia estética en estas áreas. 3. Dieta y envejecimiento. El envejecimiento es un proceso inevitable, pero la nutrición puede desempeñar un papel clave en cómo se manifiesta estéticamente. Dieta antiinflamatoria. Se enseña la importancia de los alimentos antiinflamatorios, como los frutos rojos, el té verde, las nueces y el pescado, que ayudan a combatir la inflamación crónica, uno de los principales factores del envejecimiento cutáneo. Estrés oxidativo. Los radicales libres pueden dañar las células de la piel, acelerando el envejecimiento. Los estudiantes aprenden cómo una dieta rica en antioxidantes, como las vitaminas C y E, y el betacaroteno, puede ayudar a neutralizar los radicales libres y ralentizar el envejecimiento. Glicación y envejecimiento cutáneo.
El consumo excesivo de azúcares puede provocar la glicación, un proceso en el que el azúcar se une a las proteínas del colágeno, debilitándolo y haciendo que la piel pierda elasticidad y firmeza. Se enseña cómo una dieta baja en azúcares refinados puede ayudar a prevenir este proceso y mantener una piel más joven. 4. Relación entre la nutrición y los tratamientos estéticos. La nutrición puede influir en los resultados de muchos procedimientos estéticos. Esta sección se centra en cómo una dieta adecuada puede complementar y mejorar la eficacia de los tratamientos estéticos. Nutrición pre y post tratamiento. Los estudiantes aprenden a diseñar planes alimentarios para pacientes que se someten a tratamientos como la mesoterapia, el láser o el rejuvenecimiento facial. Una dieta rica en proteínas y vitaminas puede acelerar la cicatrización y mejorar la regeneración de la piel. Pérdida de peso y tratamientos corporales. En los procedimientos de reducción de grasa, como la criolipólisis o la liposucción, una dieta equilibrada es esencial para mantener los resultados a largo plazo. Los estudiantes aprenden a recomendar dietas que promuevan la pérdida de grasa sin comprometer la salud del paciente. Nutrición para mejorar el tono muscular. Se analiza cómo las dietas ricas en proteínas pueden ayudar a los pacientes que buscan mejorar su tono muscular, complementando tratamientos estéticos corporales como la radiofrecuencia o la electroestimulación. 5. Dietas especiales y estética. También se estudian dietas especializadas y su relación con la estética. Dietas detox. Se exploran las dietas de desintoxicación y su impacto en la piel y el cuerpo. Los estudiantes analizan los pros y los contras de estas dietas y su efectividad para mejorar la apariencia física. Dietas vegetarianas y veganas. Estas dietas pueden tener beneficios estéticos, pero también pueden resultar en deficiencias nutricionales que afectan la piel, el cabello y las uñas si no se gestionan correctamente. Los estudiantes aprenden cómo suplir estos nutrientes para mantener una estética saludable. Suplementación. Se enseña cómo los suplementos vitamínicos y minerales pueden ser utilizados para mejorar la estética corporal cuando la dieta no proporciona todos los nutrientes necesarios. Por ejemplo, el colágeno hidrolizado, los ácidos grasos omega 3, el ácido hialurónico oral, entre otros. 6. Hábitos alimentarios y trastornos estéticos. La relación entre los trastornos alimentarios y las alteraciones estéticas es otro tema clave. Los estudiantes aprenderán a identificar cómo ciertos trastornos, como la anorexia o la bulimia, pueden afectar gravemente la estética corporal. Efectos de la malnutrición. Se estudian las consecuencias físicas de la desnutrición, como la pérdida de masa muscular, la piel flácida y seca, y la caída del cabello. Intervención nutricional. Se enseña cómo trabajar en equipo con nutricionistas y psicólogos para ayudar a los pacientes a recuperar su salud física y estética a través de un plan nutricional adecuado. 7. Asesoría nutricional en medicina estética. Un aspecto práctico de esta asignatura es la capacidad de ofrecer asesoría nutricional personalizada a los pacientes. Los estudiantes aprenden. Evaluación nutricional, cómo evaluar el estado nutricional de un paciente, sus hábitos alimenticios y cómo estos pueden estar afectando su apariencia física. Planes de nutrición personalizados. Los estudiantes aprenden a crear planes de alimentación que se adapten a las necesidades estéticas y de salud de cada paciente, asegurando que los resultados estéticos sean duraderos y satisfactorios. Importancia para la medicina estética. La asignatura Nutrición y Estética es clave en la formación de futuros médicos estéticos, ya que proporciona el conocimiento necesario para entender cómo los hábitos alimenticios y los nutrientes afectan la estética corporal y los resultados de los tratamientos. Los profesionales que dominen esta área podrán ofrecer un enfoque integral, ayudando a los pacientes no solo con tratamientos estéticos externos, sino también promoviendo una salud y belleza desde el interior a través de una adecuada nutrición. La asignatura Gestión de Clínicas Estéticas es fundamental en el segundo año del máster en Medicina Estética, ya que no solo forma a los estudiantes en los aspectos técnicos de los tratamientos estéticos, sino también en cómo gestionar, administrar y hacer crecer una clínica especializada. Esta asignatura combina conocimientos de administración de empresas, marketing y atención al cliente, lo que permite a los futuros médicos estéticos no solo ser expertos en tratamientos, sino también gestionar con éxito sus propios negocios o clínicas. 1. Administración de clínicas estéticas. La gestión administrativa es clave para el funcionamiento eficiente de una clínica estética.
En esta parte del curso, los estudiantes aprenden los fundamentos necesarios para manejar una clínica con éxito. Organización y planificación. Se estudian las habilidades de planificación, organización y gestión del tiempo necesarias para manejar un equipo y las operaciones diarias de una clínica. Esto incluye la gestión de agendas, la asignación de tareas al personal y la planificación de tratamientos y consultas. Gestión financiera. Los estudiantes aprenden a manejar las finanzas de una clínica, lo cual incluye presupuestos, como crear y gestionar un presupuesto para controlar los gastos y asegurar la rentabilidad. Flujos de caja, la importancia de gestionar adecuadamente los ingresos y gastos de la clínica. Costos y precios, como calcular los costos de los tratamientos y establecer precios competitivos y rentables para los servicios. Inversiones y gastos operativos. Se exploran las áreas donde es necesario invertir en equipos médicos, personal, tecnología, y cómo optimizar los gastos operativos. Recursos humanos. La contratación y gestión del personal es otro aspecto clave. Se enseña cómo seleccionar personal cualificado, desde médicos, enfermeras hasta el personal administrativo. Motivar y dirigir equipos. Creación de un ambiente de trabajo positivo y productivo. Capacitación continua, la importancia de mantener al equipo actualizado con nuevas técnicas y conocimientos. Normativas y regulaciones. Dado que las clínicas estéticas están sujetas a normativas sanitarias y legales, se estudian las leyes y reglamentos que rigen el funcionamiento de este tipo de negocios, como regulación de tratamientos, cumplir con los estándares médicos y legales. Licencias y permisos. ¿Qué documentos y permisos necesita una clínica para operar? Protección de datos del paciente, normas de privacidad y manejo de datos sensibles de los pacientes. 2. Marketing en clínicas estéticas. El marketing es esencial para atraer y retener clientes en una clínica estética. Los estudiantes aprenden las estrategias necesarias para posicionar su clínica en el mercado y captar pacientes. Identificación del público objetivo. Se enseña a analizar el mercado para identificar los segmentos de clientes más adecuados para los servicios de la clínica, basándose en factores como la edad, el género, el nivel socioeconómico y los intereses estéticos. Branding y posicionamiento, como crear y mantener una marca atractiva y profesional que refleje la calidad y seguridad de los servicios ofrecidos. Esto incluye diseño de la identidad visual, creación de logos, paleta de colores y estética general que refleje los valores y objetivos de la clínica. Posicionamiento de mercado, definir cómo la clínica será percibida frente a la competencia y cuál será su valor diferencial, tecnología avanzada, personal experto, atención personalizada, etc. Marketing digital. En la actualidad, el marketing digital es fundamental para atraer pacientes a una clínica estética. Los estudiantes aprenden a desarrollar una estrategia de redes sociales, como utilizar plataformas como Instagram, Facebook y TikTok para promocionar los tratamientos, mostrar resultados antes y después, y generar confianza en los pacientes. Publicidad online, uso de anuncios pagados en Google Ads y redes sociales para atraer clientes potenciales, optimizando el uso del presupuesto de marketing. Optimización de páginas web. Se enseña la importancia de tener una página web profesional y funcional, con contenido optimizado para SEO, optimización para motores de búsqueda, para atraer tráfico orgánico. Email marketing, estrategias para mantener a los pacientes informados y comprometidos mediante newsletters, promociones y actualizaciones de tratamientos. Marketing offline, también se cubren estrategias más tradicionales de marketing, como eventos promocionales, como organizar eventos de inauguración o jornadas informativas en la clínica para atraer a posibles clientes. Publicidad en medios locales, uso de revistas, periódicos locales o radio para captar atención. Fidelización de clientes. Los estudiantes aprenden estrategias para retener clientes, como programas de fidelización, promociones personalizadas y la importancia de un excelente servicio post-tratamiento. 3. Atención al cliente. Una atención al cliente impecable es clave para el éxito de una clínica estética, ya que los pacientes buscan una experiencia agradable y profesional además de resultados satisfactorios. Esta parte de la asignatura enseña experiencia del paciente. Se analizan los aspectos que impactan la experiencia del paciente en la clínica, desde el primer contacto hasta el seguimiento post-tratamiento. Esto incluye la recepción,
el ambiente de la clínica, la atención médica y el trato del personal. Comunicación efectiva. Se enseña cómo comunicarse con los pacientes de manera clara, empática y profesional. Esto es esencial para consultas iniciales, explicar los tratamientos, aclarar dudas y gestionar las expectativas del paciente. Manejo de quejas y sugerencias, como recibir y resolver quejas de los pacientes, garantizando que se sientan escuchados y atendidos. Fidelización y seguimiento. La atención al cliente no termina después del tratamiento. Se enseña la importancia del seguimiento post-tratamiento. Consultas de seguimiento, para evaluar los resultados y garantizar la satisfacción del paciente. Atención personalizada, como hacer sentir a los pacientes que cada tratamiento está adaptado específicamente a sus necesidades, lo que aumenta su lealtad. 4. Gestión de la reputación y opiniones online. La reputación online es crucial en el éxito de una clínica estética, ya que la mayoría de los pacientes confían en las reseñas y opiniones para decidir a qué clínica acudir. Los estudiantes aprenden a monitorear reseñas, como gestionar plataformas como Google Reviews, Yelp y redes sociales donde los pacientes dejan sus opiniones. Responder a críticas. Se enseña a responder de manera adecuada y profesional a las críticas negativas, convirtiendo una experiencia negativa en una oportunidad para mejorar y demostrar profesionalismo. Generar reseñas positivas, estrategias para solicitar reseñas a pacientes satisfechos y crear una imagen online sólida y confiable. 5. Tecnología y gestión digital. La tecnología es una herramienta clave en la gestión moderna de clínicas. Los estudiantes aprenden a utilizar herramientas digitales que mejoran la eficiencia y la gestión diaria de la clínica. Software de gestión clínica, sistemas que ayudan a manejar citas, historiales médicos y facturación. Estos softwares permiten organización de la agenda, facilitar la gestión de citas y optimizar el tiempo del personal. Historiales clínicos digitales, mantener los registros médicos de los pacientes de manera segura y accesible. Facturación y pagos, simplificar el proceso de cobros y facturación a través de sistemas automatizados. Telemedicina y consultas virtuales. Cómo implementar herramientas de telemedicina para ofrecer consultas virtuales, lo que mejora la flexibilidad y amplía el alcance de la clínica. 6. Aspectos éticos y legales en la gestión. Además de la gestión administrativa, marketing y atención al cliente, los estudiantes también aprenden los aspectos éticos y legales que deben seguir en la gestión de una clínica estética. Confidencialidad del paciente, cumplimiento con las leyes de protección de datos personales y confidencialidad de la información médica. Publicidad médica, conocer los límites y regulaciones que existen en la publicidad de tratamientos médicos, evitando la promoción engañosa o la exageración de resultados. Importancia para la medicina estética. La asignatura Gestión de Clínicas Estéticas proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para no solo ser médicos competentes, sino también exitosos empresarios. Aprenden a gestionar una clínica desde el punto de vista administrativo, financiero y de marketing, así como a crear una experiencia de paciente óptima que garantice el éxito a largo plazo. Esto les permite ofrecer no solo tratamientos estéticos de calidad, sino también una atención integral que fideliza a los pacientes y asegura el crecimiento de su clínica. La asignatura de prácticas clínicas es una parte fundamental del segundo año del máster en medicina estética, ya que proporciona a los estudiantes la oportunidad de aplicar en un entorno real los conocimientos adquiridos durante su formación teórica. Estas prácticas se llevan a cabo en clínicas asociadas a la universidad o en centros especializados, permitiendo a los futuros médicos estéticos ganar experiencia práctica y desarrollar habilidades clínicas esenciales. A continuación se detallan los aspectos más importantes de esta asignatura. 1. Objetivos de las prácticas clínicas. El principal objetivo de las prácticas clínicas es integrar la teoría con la práctica. Esto permite a los estudiantes aplicar conocimientos, poner en práctica los conceptos aprendidos en asignaturas anteriores, como anatomía, fisiología, farmacología y técnicas de tratamiento. Desarrollar habilidades técnicas, aprender a realizar procedimientos estéticos bajo la supervisión de profesionales experimentados, adquiriendo destrezas en el uso de equipos y técnicas específicas. Fomentar la empatía y la comunicación, mejorar la capacidad de interactuar con los pacientes,
comprendiendo sus necesidades, preocupaciones y expectativas. 2. Ambientes de práctica. Los estudiantes realizan sus prácticas en diversos entornos que pueden incluir clínicas de medicina estética, donde se llevan a cabo procedimientos estéticos como rellenos dérmicos, toxina botulínica, láser, entre otros. Centros de dermatología, que ofrecen tratamientos de la piel y pueden proporcionar experiencias en procedimientos dermatológicos relacionados con la estética. Hospitales y clínicas asociadas, que cuentan con unidades de estética y medicina regenerativa, brindando un enfoque más amplio a la práctica clínica. 3. Actividades y procedimientos. Durante las prácticas clínicas, los estudiantes participan en una variedad de actividades y procedimientos que pueden incluir valoraciones iniciales de pacientes, realizar consultas preliminares para evaluar las necesidades estéticas y la salud general del paciente, asistir en tratamientos, aprender a asistir a médicos experimentados en la realización de diversos tratamientos estéticos, observando y participando en procedimientos como rellenos dérmicos, inyecciones de toxina botulínica, Botox, aplicación de láseres y otros dispositivos tecnológicos. Manejo post-tratamiento, supervisar a los pacientes después de los tratamientos, asegurándose de que sigan las pautas post-procedimiento y monitoreando posibles efectos secundarios. Documentación y seguimiento, aprender a llevar un registro detallado de los tratamientos realizados, los resultados y cualquier reacción adversa, lo que es fundamental para la continuidad de la atención. 4. Supervisión y tutoría. Los estudiantes están supervisados por profesionales de la salud con experiencia en medicina estética. Esto incluye mentoría. Los tutores proporcionan orientación y feedback constante, ayudando a los estudiantes a mejorar sus habilidades y adquirir confianza en su práctica. Evaluación continua. Los estudiantes son evaluados en su desempeño, lo que incluye su habilidad para aplicar conocimientos, su interacción con los pacientes y su capacidad para trabajar en equipo. 5. Aspectos éticos y profesionales. Las prácticas clínicas también enfatizan la importancia de la ética y la profesionalidad en el ejercicio de la medicina estética. Confidencialidad. Los estudiantes aprenden a manejar la información del paciente de manera confidencial y profesional, cumpliendo con las normativas de protección de datos. Consentimiento informado. Es fundamental que los estudiantes comprendan la importancia de obtener el consentimiento informado de los pacientes antes de realizar cualquier procedimiento estético, asegurándose de que entienden los riesgos y beneficios. Ética profesional. Se discuten los dilemas éticos que pueden surgir en la práctica de la medicina estética, promoviendo un enfoque responsable y ético en el cuidado del paciente. 6. Reflexión y aprendizaje. Al final de la experiencia práctica, los estudiantes suelen tener sesiones de reflexión donde analizan su experiencia, reflexionan sobre lo aprendido, lo que les permite identificar áreas de mejora y desarrollar un sentido crítico sobre su desempeño. Feedback de tutores. Reciben comentarios de sus supervisores, lo que les ayuda a entender sus fortalezas y debilidades en la práctica clínica. Importancia de las prácticas clínicas. La asignatura de prácticas clínicas es esencial para la formación de médicos estéticos competentes y seguros. Proporciona una experiencia valiosa en un entorno profesional, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades técnicas y comunicativas que son cruciales para su futura carrera. Además, esta experiencia les ayuda a construir una red profesional en el campo de la medicina estética, lo que puede ser beneficioso para su inserción laboral al finalizar el máster. En resumen, las prácticas clínicas son un componente clave que prepara a los estudiantes para enfrentar los retos de la medicina estética en el mundo real.